Un nuevo caso de corrupción termina de manchar lo que queda del recuerdo de la administración del Partido Patriota. Este día el Ministerio Público capturó al exministro de Agricultura señalado de contrabando. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFBodegón. A continuación la nota desde el organismo judicial. La fiscal general informó sobre los 21 allanamientos y 8 capturas, donde sobresale la del exministro de Agricultura del gobierno del patriota Elmer López Rodríguez. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en el año 2014 el gobierno decretó estado de calamidad en 16 departamentos, con el cual realizó la compra directa o de excepción de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón para la adquisición de 1.500.000 cupones canjeables por raciones de alimentos, cotizando por un monto total de 492.930.000 quetzales, con la finalidad de ser distribuidos a familias de escasos recursos afectados por la canícula prolongada dentro del plan denominado Pacto Hambre Cero. Según la pesquisa, se determinó que los granos ingresados al país fue por contrabando aduanero. En declaración de anticipo de prueba, Juan Carlos Monzón dijo que contactó y coordinó con Neri Dubón Arita, propietario de la empacadora El Bodegón, para realizar las negociaciones. El MAGA extendió 4 facturas a la empacadora El Bodegón por un monto total de 248.469.000 quetzales. A su ingreso a tribunales, el exministro declaró presiones de la vicepresidencia. Además, hay 9 personas con orden de captura. La fiscal catalogó las declaraciones de Valdetti como fuera de lugar. Creo que con lo que hemos mostrado el día de hoy, que es apenas una parte, un resumen de la investigación, resulta evidente que nadie ha entorpecido esta investigación. Nadie presentó la denuncia, de tal manera que me parece inconsistente lo que ha dicho la señora ex vicepresidenta. En tanto, la investigación continúa y el Ministerio Público sigue la huella y la ruta de los pagos millonarios. No se descarta que los exmandatarios estén involucrados. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, un nuevo caso de corrupción, nuevas capturas. Ahora cae el exministro de Agricultura Elmer López por un caso de contrabando, aquellos granos de frijol y maíz que causaron polémica. Unas declaraciones de Juan Carlos Monzón que estaremos analizando. La información que él dio a los fiscales ahora se traduce en estas nuevas capturas, 19 personas, una estructura que contrabandeaba granos que supuestamente iban dirigidos para aquellas poblaciones más vulnerables. La etiqueta SF Bodegón. Presentamos y damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Más capturas, Estuardo. En esta ocasión vemos el reflejo de lo que ocurría en el Ministerio de Agricultura, un ministerio cuestionado, en donde hay prácticas que rayan en clientelismo y ahora vemos hasta contrabando. Estuardo. La historia, por lo menos como la contó Juan Carlos Monzón, que es el cantante en ese caso, inicia de varias personas que durante la campaña del PP, vendedores de granos, de hecho él da los nombres, dan dinero, digamos, dan 20.000, 30.000, 40.000 quetzales. Son financistas. Son financistas de campaña, ¿verdad? Y luego la teoría es que estos van a ser los que posiblemente en las compras de granos entrarían entonces a ser los vendedores, pero eso no sucede porque estos se retiran, ¿verdad? Los vendedores de granos se retiran. Tenemos en el 2014 precisamente un estado como el que el presidente Jimmy Morales acaba de, y que luego reculó, un estado de calamidad y para el corredor seco. Y aquí entra un grupo, tal vez no se ha mencionado, pero entra un grupo de venezolanos que se llama el Grupo Alba, que andan viendo cómo venden granos en Guatemala, porque ellos venden granos para Nicaragua y venden granos para... Eso es lo que cuenta Juan Carlos Monzón. Y no logran, pero Roxana instruye a Juan Carlos Monzón de entrar a una compra para hacer bolsas para el corredor seco, para esta lucha contra el hambre. Hay una cosa curiosa, y es que ahí hay una indicación, según el mismo Juan Carlos Monzón, que no haya comisión, que no pida comisión. Entonces el otro va a buscar a sus amigos y por fin encuentra a esta gente del bodegón. Lo que pasa con el bodegón es muy sencillo, es una empresa que presta el nombre básicamente para facturar al MAGA. Y los números que da Monzón es interesante porque él dice que el proyecto era de 570 millones,
pero que solo ejecutaron 224 millones. Se descubren 3 cosas fundamentales. Primero, el contrabando. Segundo, la esposa de Monzón participa en este caso. Ella es la que da el transporte, los camiones, y los camiones son agarrados. Y tercero, compran grano de El Salvador, pero empiezan a comprar también, por una investigación que hace el mismo Otto Pérez Molina, descubren que hay grano de contrabando y entonces le caen a Juan Carlos. Y aquí es donde empieza todo el tema del bodegón. Este caso aclara más la forma en que se actúa muchas veces en ministerios como el MAGA, en donde hay programas sociales que son cuestionados, o vuelve más complejo cómo se describen las redes, las estructuras que de un momento financian a un partido y luego buscan cómo sacar provecho de esa cercanía con los funcionarios. Pues es como decías tú, es una mancha más al tigre y es un caso más que ilustra la forma en la que se han hecho siempre los negocios. Yo destacaría sobre todo, si estamos hablando de forma de operar, la utilización y la instrumentalización de una figura como el estado de calamidad, ya que lo hemos tenido que discutir la semana pasada. Esto es lo que para esto normalmente sirve desde la perspectiva del liderazgo político, o ha servido en este país esa figura legal. La famosa compra directa, ¿no? Agilizas esa clase de trámites y ahí cuelas un montón de cosas. Y la ausencia de política pública, de preparación, claro, precisamente para una hambruna, para una sequía. Exacto, consistente. Tienes que declarar un estado de calamidad en vez de tener un programa que prevea, porque si hay algo que puede ser previsto es que en el corredor seco existen esta clase de efectos de canículas, que en este caso es lo que se produjo, y que puedas preverlos y puedas actuar y a tener todas las compras, licitaciones, y para eso los comentarios que hizo Philip la semana pasada sobre ese tema yo creo que son muy relevantes, ¿no? El hecho de que puedas tener, si hay algún tipo de urgencia, a través de una buena ley de una preselección de ciertos productos, de ciertas empresas que puedan haber cotizado antes y que se atengan a la cotización que te han dado y todo ese tipo de cosas. Pero sí, desde luego, además productos perecederos y que tú vas a entregar a la población, y a población normalmente pobre, que no está bien registrada. Productos que en su momento también existían señalamientos de que eran de mala calidad. Sí, bueno, pero eso solo ahonda más en la miseria, ¿no?, de todo esto, pero yo creo que es muy importante cuando tú tienes algo que lo entregas y que la gente se lo lleva a su casa, es muy difícil rastrearlo después. Claro. No es lo mismo que carreteras, que casas, que cosas que no son fáciles de mover. En cambio, esto es un nicho de oportunidad para la corrupción. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Bodegón. Regresamos con este caso, otra mancha del Partido Patriota. Volvemos. Volvemos a Sin Filtro, vamos al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter. Con el caso SF Bodegón se demuestra que, bueno, un 48% opina que hay más casos de corrupción aún. Un 32% se quedó sorprendido de que se robaron hasta los frijoles. Y un 20% pues reiteran que Monzón tenía razón. Y bueno, entre las capturas que se mencionaron hoy destaca la del exministro de Agricultura, Elmer López. A su llegada a tribunales, él no se guardó nada y, bueno, reconoció presiones de la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. Valdetti, por su lado, también contraatacó y estas son las declaraciones. Fue la vicepresidenta para que yo me fuera del ministerio. Esas fueron las presiones que yo recibí. ¿Presiones de Juan Carlos Monzón? Presiones del equipo de la vicepresidenta para que yo me fuera. ¿Y cuál era la intención que usted dejara la carrera? Eso es lo que yo en su momento no sabía. Yo creía que era por desempeño de mis labores. Venir a hacer responsable a otro de la responsabilidad de él es muy fácil, pero no perdamos de vista. En el bodegón también está la fiscal general, porque en el bodegón fue la que la fiscal general detuvo la investigación y lo declaró Juan Carlos Monzón en su declaración anterior. Bueno, se calienta el ambiente con estas declaraciones. Pregunto, el exministro ahora dice que en su momento hubo presiones, pero no denunció esas presiones cuando ocupaba el cargo en el MAGA.
Por su lado, Roxana Valdetti aprovecha el momento para querer enlodar la figura de la fiscal general. ¿Qué podemos ver, qué lectura podemos hacer de esto, Daniel? Pues que el argumento es sinceramente patético. Piénsenlo, está básicamente diciendo, yo no soy, no es que no sea mala, que lo soy, eso es lo que está diciendo, pero es que la fiscal general también está manchada, también es como yo. O sea, al final es relativamente tácito lo que está diciendo, ¿no? Se frenó, ¿y se frenó por qué? Porque Monzón fue a hablarla, y Monzón, si habla con Tel Maldana y Tel Maldana supuestamente cede ante esa presión, ¿es por Monzón en sí mismo o es por la vicepresidenta? Entonces, y es un poquito lo que hemos hablado tantas veces en este programa, sobre todo los casos de CICIG, la defensa que hace especialmente Roxana Valdetti nunca es de exculparse, siempre es o de tirarle a los que están declarando en contra de ella, o el hacer declaraciones que impliquen que todo el mundo está manchado. Como una forma de defensa es bastante mala, es bastante triste. Sobre lo que dice Elmer López, recibí presiones, la vicepresidencia me tenía arrinconado en el MAGA. Bueno, ¿por qué en su momento no se habló de eso, no lo dijo abiertamente, o le tenía miedo en ese entonces a la todopoderosa vicepresidenta? Vamos a ver, todos los ministros, y parte del juego de estar en un ministerio o viceministerio o una dirección general es recibir presiones. Y yo no entiendo cuál es la diferencia. Igual la fue a recibir el de la SAT cuando le fueron a somatar la mesa que querían recaudar 50,000 millones, igual la recibió Educación, igual la recibió, todo el mundo recibió. Salud recibió las mismas presiones, ¿verdad? Y ahí hay un caso de salud muy interesante en las declaraciones, de cuál Monzón, pero ese no es el tema ahorita, ¿verdad? Pero por ahí ya veremos cómo se desarrolla esa investigación más adelante. Va a aparecer el de salud, pero miren otros casos. Pero aquí sí hay unos 4 puntos que yo creo que tenemos que tocar. Primero, el gran tema aquí es contrabando. Compra que se hace de granos que vienen de contrabando, porque hay varias fuentes de granos. Venden, los de Mazate venden granos, los de Reu venden granos, y eso lo dice la declaración, que llegaban y los compraban y les daban un vale y la gente iba a que le pagaran al MAGA, ¿verdad? Y entonces habían bodegas, utilizaban las bodegas del INDECA. Para quienes no sepan, que son demasiado millennials, el INDECA era una política pública que existió hace muchos años, en el cual el Estado compraba granos, los guardaba en grandes silos, y si había algún problema eso los repartía. Era un banco de alimentos. Era un banco de granos, pero se volvió la cosa más corrupta del mundo. Creo que igual que el caso que estamos viendo ahora. Segundo, un caso que no se ha mencionado aquí es que y yo creo que por ahí sale una acusación de envenenamiento, es que los granos que obtenían era tal el gorgojo que tenían, que tuvieron que fumigarlo y todo por unas bodegas que tenían aquí en la capital, donde tenían grano, pero el gorgojo ya se había. El otro caso, otra fuente de los granos era El Salvador, ¿verdad? Y entonces había contrabando, había compra local, había gorgojo, había de todo en eso, ¿verdad? Y otro punto que hay que considerar aquí, para mí también muy, muy relevante, es que según Juan Carlos hubo una prohibición de que Roxana les dijo, pero esta vez no van a cobrar comisión, mucha, esta vez no van a cobrar. Pero la tesis detrás de eso, Estuardo, ¿cuál es? La tesis es que aquí estamos viendo, cuando decías cómo se conjugan todos, el poder le dio al otro la posibilidad de agarrar esto, y esos estados de calamidad, de excepción, de prevención y todo eso, son precisamente lo que hemos siempre denunciado aquí, son la puerta abierta para la corrupción. ¿Fue responsable Elmer López de esto? Presiones siempre iba a recibir. ¿Cómo sin estado de excepción? ¿Tenía conocimiento de este tipo de operaciones? Pues claro, estas cosas son muy difíciles de juzgar. La responsabilidad de toda la cadena se tiene que determinar. Si él firmó y si su firma está en documentos, va a ser muy difícil que se libre de esto. Y claro, uno entiende cómo funcionaba el sistema político. Ahora ya es más difícil que un presidente o un vicepresidente presione de esa manera, por lo menos en este ambiente de ahora. No sabemos si eso se va a curar para siempre o si van a volver esas prácticas, pero desde luego Roxana Valdetti demostró ser muy, muy eficiente presionando a ministros, muy eficiente. Vamos a la segunda pausa, al regreso hablaremos de
¿cómo queda el gabinete del PP? Yo creo que o están capturados o prófugos o los que quedan por ahí han de estar contando cosas, porque es un gabinete que pasará a la historia, pero bueno, visten de color naranja, ¿no? Usted. El caso de las mochilas. También, y más cosas que se están investigando. Ya lo sabe, la etiqueta SF Bodegón. Volvemos luego de la pausa. Regresamos con Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Bodegón. Nos dice el usuario, hay que dejar de comprar productos de empresas corruptas, sobre todo cuando son compras directas. Otro mensaje, secreto a voces, hoy estamos dimensionando SF Bodegón. ¿Cabría caso homicidio por muertes, desnutrición, parecido al caso X Pizza? Puede discutir eso. Ese es buen punto. SF Bodegón, ¿por qué no hacen investigaciones retroactivas? Volvemos al segundo mensaje, no. Esto no era una construcción de una carretera, una obra gris, eran granos que se destinaban para el programa Hambre Cero, donde hay implicación de muchas comunidades vulnerables. Pregunta el usuario, ¿no será esto que también hay cierta cuota de responsabilidad por muertes en el corredor seco, por los casos de desnutrición que se encuentran sobre todo en esa área, cuando se jugó con la vida de estas personas, Daniel? Bueno, no sé hasta qué punto esos granos no se repartieron y hasta qué punto estaban en mal estado. ¿Y a quiénes se repartieron? Porque habían denuncias en su momento que eran militantes del Partido Patriota. Nada más. Digamos, ahí habría que andar, creo que no tenemos mucha información al respecto. Claro, si empezamos a utilizar esa clase de argumentos y buscar responsabilidad penal por una mala práctica o por una mala gestión, tenga o no tenga corrupción, que prácticamente todo el mundo que ha gestionado en el Estado acabaría en la cárcel. Entonces no sé hasta qué punto esa es la forma de depurar el sistema. Yo sinceramente creo que es un argumento un poco complicado de sostener jurídicamente. Y la solución no tiene que ser jurídica y no se tiene que hacer jurídico todo. Eso sí es algo que le tenemos que tener un poquito de precaución. No va a ser vía judicial que vamos a resolver todos los problemas del Estado. Tiene que haber soluciones políticas. Creo que estamos confiando demasiado en la judicialización, perdón por el palabra, de todo. Ahora, un tema que siempre sale a relucir en los programas sociales es la técnica que se utiliza para elegir a las familias, a los beneficiarios, si las políticas sociales son efectivas, si se están destinando los recursos de la manera más adecuada. Y el tema de los granos básicos, cuando se dan en estado de calamidad o en programas sociales, siempre queda esa área gris en donde uno se pregunta si se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para solucionar una crisis alimentaria o solamente se está buscando hacer un negocio y capitalizar cierto voto en algunas áreas pobres. Mira, yo por eso quiero regresar a que esta política pública de programas sociales, principalmente dedicados a combatir el hambre o estos temas, como es muy difícil hacer una evaluación después que ya se repartieron los granos y todo, no sabes quién se los comió, si los dieron o no los dieron, si la gente solo firmó. Esa es una herencia que viene de la UNE, ¿verdad? Sobre todo en esos programas sociales, las remesas condicionadas, la bolsa solidaria, los comedores solidarios y todo eso. Tienen una enorme apertura para la corrupción. De hecho, una cuestión que es muy importante señalar es que aquí la corrupción, aparte de haber contratado, utilizar el bodegón, ¿verdad?, para esta simulación, el pago y esta operación, Juan Carlos Monzón, porque tenían prohibición de pedir comisión, entonces le dice, yo no voy a pedir comisión, y eso lo cuenta él. Yo voy a pedir la mitad de las utilidades. Entonces le dice, te doy los contratos, pero vamos, así que mitad. Son creativos para sacar recursos. Entonces no le llama comisión, pero tiene la mitad de las utilidades. Entonces él entra también en el negocio. Y lo que no entiendo es cómo entra la esposa a prestar un servicio de logística, de transporte. Porque, o sea, en medio de todo esto, que por cierto, la esposa no está en busca de... Y esa es la pregunta que hacen los tuiteros. Digamos, Juan Carlos Monzón y la esposa y la señora de Monzón
que él mismo lo cuenta, porque él mismo está contando una historia acerca de su esposa. De hecho, por eso es que al final llaman a la Kitty, ¿verdad? Ahí dice, entonces, cuando le dicen, vos parece que es de contrabando el grano que están comprando, entonces dice que él no puedo usar la palabra que dice ahí, pero digamos que él se asusta, se ofusca, se preocupa, o es otra palabra la que usan ahí, pero ya, bueno. Más o menos tengo una idea de cuál es la pero palabra. Entonces se va corriendo con la Roxana y le dice, mire jefa, aquí tenemos un problema. Y entonces llamemos a la Kitty, ¿va? Y llegamos al punto de la fiscal general. Profundizar en este caso, van a iniciar las audiencias, ¿va a desgastar la figura de la fiscal del Maldana o está más allá de este juego de argumentos que ya vimos con Roxana Valdetti que le contesta al exministro? Claro, si fuese otra la fuente, a lo mejor podrías cuestionar eso. Yo creo que las fuentes de las declaraciones Valdetti está tan desacreditada que esto no puede hacer más que bien a la fiscal. Yo no veo que sea el mal mensajero no hace que el mensaje sea efectivo. Y además con esa clase de mensaje, o sea, alguien que quiere claramente meter en el mismo saco que ella misma a la fiscal para hacerle daño y para desacreditar todo el caso. No tiene sentido. O sea, equiparándote a ti misma no puedes desacreditar un caso que va contra ti. Ella es tan mala como yo, dijo Es que además de malos, y eso es algo que hay que tener en cuenta, la gente piensa que por ser malvados son inteligentísimos. Se puede ser malvado y tonto al mismo tiempo. Y buena parte de este gobierno del que estamos hablando, el gobierno del PP, estaba compuesto de gente malvada y con serios problemas intelectuales, como es el caso de la vicepresidenta. Serios problemas intelectuales, por no decir otra cosa. Estuardo, ¿golpea o no a Tel Maldana esto? Bueno, a mí lo que más me sorprendió hoy de Roxana Valdetti no es tanto lo que dijo de la fiscal general, sino que cuando tuvo la oportunidad de desligarse, defenderse o decir algo a su favor, lo único que hace es confirmar el caso. Eso es lo que más me sorprendió. Sí, sucedió. Roxana puede jalar a todo Guatemala si quiere, pero esa no es la función de ella. En todo caso, tuvo la oportunidad de... O se tendría sentido si en un momento dado ella se convierte en una Monzón. Dice, bueno, aquí voy a sacar todo, pero voy a hacer una declaración de este pelo diciendo quién está involucrado en absolutamente todo, o voy a escribir mis memorias de cuando yo fui vicepresidenta y cuenta todas las cosas que sabe de todo el mundo para decir, este era el sistema, no era yo. Todavía tendría sentido, pero está en un proceso de defensa. Está intentando decir que ella es inocente y encima resueltas estas declaraciones no tiene ningún sentido. Pero es que incluso aunque en un momento dado la fiscal hubiese cedido en ciertas cuestiones de tiempos ante una presión de una vicepresidenta, yo creo que era dinámica normal. ¿Le hace un favor que Roxana Valdetti salga con este mensaje? Pues mira, todo el que ahora mismo, es lo mismo que los canales de televisión abiertos. Si se meten contigo, algo estás haciendo bien. Si te hacen campaña, algo bien. Entonces, Taracena, que lo tuvimos aquí el otro día, yo creo que se está viendo muy beneficiado, sobre todo en una parte de la población, porque le están atacando los canales. Esto es lo mismo, si te ataca Roxana Valdetti, algo bueno tendrás. Y yo creo que ahí es donde está el fallo de comunicación. Y bueno, que Roxana no se podrá acoger a esta figura de colaborador eficaz por ser cabecilla. Los que son cabecillas o han liderado bandas, estructuras. ¿Y qué sentido tiene? No lo tiene. Por eso se puede entender. Pero otra vez, ella tuvo la oportunidad ni siquiera de jalar a nadie, sino de. Por eso se puede entender que estos son coletazos más que argumentos. Y me sorprendió. De hecho, ayer fue que el abogado al final ya no tiene el mismo abogado defensor, tiene 5 días ahora para poder presentarse, si no se le asignará uno de la defensa público penal. Y ahí vienen más casos. Me están diciendo que los tuiteros suelten. Es que ahí están las declaraciones. Tienen que leer. Paciencia, Piojo, ya vienen los casos, poco a poco. Paciencia, que la FESI no se puede dar abasto ya con todo. Es un caso ya perdido. Todo lo que, digamos, cada nuevo caso es una bala más en un cuerpo. Yo solo me quedo con una pregunta. La mitad de las utilidades que tomó Monzón, eso sí no dice nada él. Él sí dice que pidió la mitad de las utilidades, pero ¿qué pasó con ese dinero? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Dónde están los recursos? Y supongo que alguna triangulación con el bodegón, si no, no habría ninguna relación con el bodegón, porque hubiera sido una compra simple, pero no lo fue. No hay almuerzo gratis, así que hay que seguir ahondando en eso. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel. Llegamos al final de estos 30 minutos de análisis y gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. ¡Feliz noche!
Nos vemos mañana.